homenaje a con una conferencia a cargo del doctor Fray Guillermo Juárez, a quien me toca presentar, con mucho gusto lo hago. El padre Guillermo Facundo Andrés Juárez es doctor en teología por la Universidad de Friburgo, Suiza, en el 2006. Magíster en bioética en el 2018, del Máster Internacional de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune. Profesor en filosofía en el Instituto Superior Padre Sáenz de Lomas de Zamora en el 2014 y ha realizado un postítulo, especialización superior en gestión curricular en la enseñanza en el 2013. También es docente de nuestra universidad en ofertas de postítulo, puntualmente una diplomatura que se está ahora dictando en el marco de nuestra universidad. El padre Guillermo Juárez nos va a ofrecer una conferencia que él ha titulado de esta manera: El atributo del sol en la iconografía de Santo Tomás de Aquino. Lo recibimos con un cálido aplauso. Gracias. También agradezco a Indiana que maquilló mi PowerPoint. Eh, Muy bien. Comienzo, si les parece, con una aclaración sobre el título de esta ponencia, el atributo del sol en la iconografía de Santo Tomás de Aquino. Los atributos de las imágenes de los santos son los rasgos que permiten reconocer de qué se trata, de qué santo se trata. Por ejemplo, el corazón en la mano es un atributo de la imagen de San Agustín. Por eso lo van a ver muy pronto en el nuevo logo de los dominicos de Argentina y Chile, porque desde este año somos una sola entidad que tiene como nombre Provincia de San Agustín en Argentina y Chile. Así que pronto van a ir a trabajar también a Santiago de Chile, muchos de ustedes. Muy bien, el sol es uno de los atributos de la imagen de Santo Tomás. Lo encontramos normalmente en su pecho, tal como lo ven allí en la imagen, una hermosa imagen del santo en Perú, pero aquí tienen también, no sé si, a ver, mejor me lo cambian ustedes. Ahí está. Entonces, este es otra imagen que acaban de descubrir en Puebla. Es una imagen colonial, Santo Tomás con el sol arriba. Podemos encontrar también alguna imagen con el sol en la mano, pero en la mayoría de los casos el sol aparece en el pecho del santo. Em, y entonces el propósito de esta ponencia es contarles brevemente cuál es el significado de este símbolo. En los paneles de estas jornadas, ayer especialmente, hemos preguntado a los estudiantes que nos ofrecieron sus presentaciones tan bien preparadas, ¿qué los ha motivado a elegir el tema de su exposición? Y ahora yo respondo a esta misma pregunta. El tema del presente estudio tiene su origen en una iniciativa pastoral en torno a la imagen de Santo Tomás, que ocupa la hornacina central del retablo que lleva su nombre en la Basílica Santo Domingo de Córdoba. Es el convento en el que he vivido durante estos últimos años, antes de ser asignado aquí a Tucumán, unas semanas atrás. Y la imagen a la que me refiero no es precisamente la imagen esplendorosa y bien decorada que veían recién en la primera diapositiva, sino la que van a ver en la siguiente. Es una imagen y la próxima. Ese es Santo Domingo en Córdoba, y ahí tienen ustedes eh, que, digamos, la imagen que está a la izquierda de ustedes parece escuálida, ¿no es cierto? Al lado de la peruana o del San Martín de Porres que tiene al lado. En la Basílica de Córdoba, la imagen de Santo Tomás pasa desapercibida entre esta bella imagen, colorida imagen de San Martín de Porres, tan querido en todo el mundo, y Santa Rosa de Lima, del otro lado.
dos santos que tienen muchos devotos en Córdoba. Entonces había que hacer algo con la imagen de Santo Tomás, el doctor común, en una ciudad que es conocida justamente como la Docta. ¿Mm? En todo caso, la estatua de Santo Tomás, de madera tallada y tamaño natural que están viendo, fue hecha en Italia a principios del siglo XX y representa al Aquinate robusto, esbelto, maduro, con una edad cercana a la de su muerte, acaecida el 24 de marzo de 1274, cuando todavía no cumplía los 50 años, durante el viaje que había emprendido para participar en el Segundo Concilio Ecuménico de Lyon, convocado por el Papa Gregorio X, en el que participó, de hecho, San Buenaventura y otros grandes santos. A veces nos representamos a Santo Tomás como un hombre muy mayor, pero no. Fíjense que era más joven que Fray Julio, por ejemplo, que acaba de cumplir 50 años en estos días. ¿Eh? Bueno, lo digo porque quiero que lo recuerden porque es importante para lo que sigue. Un hombre joven. Entre los atributos que adornan la imagen del doctor Angélico en sus diversas pinturas y esculturas podemos destacar algunos que son más conocidos que otros: la paloma susurrándole el oído, el birrete doctoral o el capelo que cubre la cabeza, el sol en el pecho, la hostia, el ostensorio o el copón en la mano, la pluma o la espada en la mano, como la imagen que muestra la Basílica de Tucumán, la espada, a veces una lanza en vez de la espada, como en nuestra Basílica de Santa Rosa en Lima. En realidad la espada y la lanza son una extensión de la pluma, después del Concilio de Trento, son posteriores a las imágenes medievales y significan la fuerza de la pluma. Es más fuerte que la fuerza de la espada. Después tenemos también en la imagen del santo la maqueta de un templo en la mano, como los santos fundadores, los habrán visto quizás, Santo Domingo también, San Agustín, dos alas angelicales que sobresalen por detrás de su espalda, el crucifijo frente a él, con una banderola en la que leemos la inscripción: "Has escrito bien de mí, Tomás". Y a sus pies el demonio en figura de serpiente o dragón, o un montículo del que brotan múltiples chorros de agua, con los que llenan sus recipientes todos los que se acercan para beber de esta fuente, como nosotros. Ayer veíamos una imagen con este motivo, hoy volvemos sobre ellas. Esta imagen, aunque esté lejos de ser exhaustiva, entonces, en un ratito la vamos a ver, aunque esté lejos de ser exhaustiva, digo, esta enumeración que les acabo de hacer de atributos, nos permite poner de manifiesto el hecho de que no sería posible ni aún deseable que la totalidad de los atributos propios de la iconografía de nuestro santo se encuentren simultáneamente en una misma imagen. Ciertamente son las pinturas las que se prestan mejor a un elenco más completo de atributos, pudiendo incorporar a la vez figuras de diverso relieve, tanto del ámbito religioso como del ámbito secular. Basta recordar a este respecto el triunfo de Santo Tomás de Aquino, así se llama el cuadro, el lienzo, de Venoso Gozzoli, quien, inspirándose en el de Francesco Traini, perdón, destaca el motivo del sol. Ahí lo podemos ver en la próxima imagen. La siguiente. Ahí tienen dos. La segunda, la de la derecha, es una imitación de la primera más conocida, el de Traini, y la otra es la que me interesa ahora destacar. Gozzoli es discípulo de un fraile dominico muy famoso, el beato Angélico de Fiesole, y, es uno de los pintores más importantes del Renacimiento cuatrocentista florentino. La obra que vemos aquí fue realizada por él en el año 1471 y hoy se encuentra en el Museo del Louvre. Pero tengamos en cuenta que la multiplicación de los atributos no asegura que una representación de Santo Tomás sea
más radiante o elocuente que otra, más simple y modesta. Y para reconocerlo bastará contemplar la austera belleza de las pinturas del santo que nos ha legado el Beato Angélico. Fíjense en la imagen siguiente, que tienen dos Santo Tomás, es particularmente bella la imagen de la izquierda, que corresponde al tríptico de San Pedro Mártir, que está en el Museo Nacional de San Marcos, en Florencia también. Y en este sentido, la estatua de nuestra basílica, fíjense otra vez la siguiente imagen, ahí tienen nuestra pobre estatua. eh, en realidad, la estatua, aunque no se destaca por su mérito artístico, no estaría necesariamente en falta. ¿Mm? Los pocos atributos que le adornan permiten identificarlo con precisión, además del hábito completo del fraile dominico, con capa negra. En Inglaterra nos llaman los Black Friars. Bueno, nosotros usamos poca, más acá en Tucumán, me parece que, bueno, pero el hábito completo es con capa negra, ¿no? Podemos ver una pluma en su mano derecha y un libro abierto en su mano izquierda con la inscripción a Dorote de Bote, las dos primeras palabras de su célebre himno eucarístico. Pero a los frailes del convento de Córdoba nos pareció que esta estatua podía verse embellecida y ennoblecida con el añadido del atributo del sol, que encontramos ya en las primeras representaciones del santo, y que es uno de los atributos más sugestivos y elocuentes, si no el más importante de todos. Para mí lo es, el más importante el atributo del sol. Por esta razón, con ocasión del inicio del trienio jubilar en su honor, hemos propuesto a los fieles de nuestra basílica la posibilidad de colocar este atributo en nuestra imagen, lo que nos ha llevado a estudiarlo más a fondo y a explicar con mayor detalle su significado. Ahí está entonces la motivación, la respuesta a la pregunta, ¿qué lo llevó a hacer? Bueno, cuando observamos el sol en el pecho de Santo Tomás de Aquino, pensamos inmediatamente en la luz y el calor que irradia su enseñanza sobre la iglesia. Podemos ver la siguiente diapositiva. Según el testimonio de Fray Alberto de Brescia, un fraile que fue testigo de la canonización, en el proceso napolitano de su canonización, era con juramento, como es bastante cierto entonces, el apelativo Luz de la Iglesia le fue atribuido el mismo día de su muerte a Santo Tomás por San Alberto Magno, quien habría conocido el hecho por revelación divina. El testigo, Alberto de Brescia, relata que sentado a la mesa del refectorio, así elegantemente nosotros llamamos al comedor, el refectorio, San Alberto Magno irrumpió repentinamente en lágrimas diciendo: os digo graves rumores, que el hermano Tomás de Aquino, mi hijo en Cristo, que fue luz de la iglesia, ha muerto y me ha sido revelado por Dios. El prior le preguntó por qué lloraba y entonces dijo esto. Este bello testimonio pone de manifiesto por qué los frailes dominicos vemos realizado de un modo singular en Santo Tomás el significado de la aclamación o luz de la iglesia con la advocación con la que saludamos nosotros normalmente a nuestro padre fundador, Santo Domingo de Guzmán, al final de la oración de la noche. Cada noche lo saludamos a Santo Domingo diciendo, oh luz de la iglesia, después primero rezamos la salve y después a la Virgen, Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, y luego, de hecho, es la santidad tal como la encontramos plasmada en, en Santo Domingo, la que nos permite reconocer, o en Santo Tomás, la santidad como la encontramos plasmada en Santo Tomás, la que nos permite reconocer mejor lo que Santa Catalina de Siena, teniendo en mente los versículos iniciales del prólogo del Evangelio de San Juan, decía de Santo Domingo. Ahí lo tienen al texto de Santa Catalina, fíjense qué bonito. Lo decía de Santo Domingo. Pasamos, ahí está. Él asumió el oficio del Verbo, mi Hijo unigénito. Hasta parecía un apóstol en el mundo. Tanta era la verdad y la luz con la que difundía
mi palabra, disipando las tinieblas y dando luz. Las palabras de esta santa dominica, doctora de la Iglesia, describiendo la misión de Santo Domingo de Guzmán, nos recuerda, por una parte, que el oficio del Verbo, que es el Hijo de Dios, en nuestros corazones, responde a su modo de ser en la vida íntima de Dios Trinidad, donde procediendo del Padre como su palabra, expira el amor en nosotros. Porque la misión invisible del Verbo Divino, su venida a nuestros corazones, no se verifica en cualquier iluminación intelectual, sino en aquella que prorrumpe en efecto de caridad. Donde hay amor verdadero, allí está el Hijo y con él el Padre. Es lo que dice San Juan en su Evangelio. Si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Siguiendo el modelo de santidad ideado por Santo Domingo, Santo Tomás asumió este mismo oficio del Verbo, convirtiéndose en un verdadero sol de nitidísima luz para las inteligencias y de calor fecundante para los corazones. Este aspecto del símbolo del sol fue puesto de relieve por León XIII en la encíclica Aeterni Patris, publicada el 4 de agosto de 1879, día en que se celebraba entonces la memoria de Santo Domingo, el Papa de la restauración de la orden, de la restauración, perdón, de la filosofía. Ahí tienen los textos de este Papa y del Papa Pío XI, que justamente estudió en Duchem, que es justamente el 29 de junio de 1923, con motivo del sexto centenario de su canonización, dice justamente Pío XI. El año pasado festejábamos el séptimo centenario de la canonización. El sexto centenario, decía este Papa, fue este doctor, un modelo acabado de santidad y de ciencia, simbolizado por el sol resplandeciente sobre su pecho, que ilumina las inteligencias con su luz e inflama las voluntades con el calor de sus ejemplos y de sus virtudes. Esto por una parte. Y por otra parte, la emblemática frase de Santa Catalina, que les recordaba recién sobre el oficio del Verbo, nos invita a reconocer a Santo Tomás como un sol que ilumina con su luz potentísima no solo a la Iglesia, sino también al mundo entero, a la cultura sagrada tanto como a la secular. Y este aspecto del simbolismo de la luz fue expuesto ampliamente por San Pablo VI en un célebre documento que comienza con las sugestivas palabras, nosotros lo conocemos como Lumen Ecclesiae, pero las primeras palabras son luz de la Iglesia y del mundo entero. Sobre este punto quiero insistir, no es solamente un patrimonio, como decíamos recién, de la Iglesia, lo decíamos en una de las aulas, sino que es un patrimonio de la humanidad, Santo Tomás de Aquino. Y este documento fue escrito por el Papa Pablo VI, el séptimo centenario de su muerte, el 20 de noviembre de 1974. Pero antes de intentar desentrañarlo, va a convenir que echemos un vistazo sobre los primeros testimonios de la comparación del aquinate con el sol. Aquí está más lo original de esta charla, de esta investigación. ¿De dónde viene la imagen del sol? Pero antes de detenernos sobre este hermoso texto, entonces, de San Pablo VI, vamos a ver, entonces, intentar descubrir los orígenes del atributo del sol en la imagen del santo patrono de nuestra universidad, que curiosamente es un origen universitario y filosófico, científico. Es un origen más que teológico, laical. Más filosófico que teológico y más laical que religioso. Eso es lo que tiene de interesante. Aunque no es totalmente extraño, no deja de resultar curioso que fueran los cultores de la filosofía los primeros en atribuir a Santo Tomás la imagen del sol.
en una célebre carta al capítulo general de Lyon, la reunión de los frailes que hacemos cada 3, 4 años en todo el mundo, el rector y los miembros de la Facultad de Artes se enteraron de la muerte de Santo Tomás y entonces pidieron con palabras muy sentidas a los frailes reunidos en la asamblea capitular el cuerpo de Santo Tomás, los filósofos, de quien fuera la honra de la Universidad de París, junto con algunos escritos de carácter filosófico iniciados por él en París y no acabados, y algunas traducciones que había prometido enviarles. La carta fue escrita el 2 de mayo de 1274, unos 2 meses después de su muerte, menos de 2 meses, y la frase con la que expresaban el dolor por su partida inesperada es como un creyendo, como en música, que va creciendo la música, abundante en imágenes referidas a la luz. Ustedes pueden verla ahí en las próximas diapositivas. A ver si esta es la universidad en esa. Fíjense, ahí tienen un eclipse. Dicen así los filósofos. Quieren convencer a los frailes de que le entreguen el cuerpo de Santo Tomás, ¿no? 2 meses después de muerto. Entonces, es muy seductora la frase, ¿eh? ¿Quién habría podido estimar que la divina providencia haya permitido que la preeminente estrella de la mañana en el mundo, el resplandor y la luz del siglo, o por hablar con más verdad, el luminar mayor que presidía el día, retirara sus rayos? Se referían, claro está, entonces a la inconmensurable pérdida que padecía la Iglesia por el hecho de que este sol haya retirado su fulgor, sufriendo un eclipse sombrío e inesperado, es decir, desapareciendo súbitamente en el momento de su máximo esplendor. Es como si Fray Julio ahora... ¿eh? Bueno, es un eclipse repentino, es un eclipse repentino. No es un anochecer previsible y paulatino, porque Tomás muere relativamente joven, a los 49 años, cuando todos esperaban que siga brillando en el mundo. Por eso es una imagen importante. Y los sabios de la Universidad de París añadían a continuación que el Creador concedió el privilegio de gozar de su luz a todo el mundo durante el tiempo de su vida, pero apoyándose en la autoridad de los antiguos filósofos, señalaban que fue la naturaleza misma la que lo puso de modo especial para dilucidar sus secretos. Fue la naturaleza la que lo puso para dilucidar sus propios secretos. Entonces ahí tienen como un derecho ellos, los filósofos, sobre el cuerpo de Santo Tomás. Buscando mediante estas palabras, estas consideraciones, hacer de la Quinate un eximio modelo para los estudiosos de las disciplinas filosóficas, los autores de la carta esperaban dar mayor realce y consistencia a su pedido. Es como si le dijeran a los frailes: nos tienen que entregar su cuerpo porque él era uno de los nuestros, era un filósofo, como nosotros, y era un filósofo de esta universidad, la Universidad de París, que era el centro del mundo intelectual en la época. Esto es hermoso si pensamos en las tensiones que había en la época entre los filósofos, que eran también los hombres de de las ciencias naturales de la época, y los teólogos. Tensiones en las que va a quedar involucrado Santo Tomás, porque antes de ser Santo Tomás fue condenado por el obispo de París. Así que él estaba involucrado por eso, por esta amistad y por algunas enseñanzas de él. Junto con un canto fúnebre compuesto en honor del santo, la carta mencionada constituye el precedente histórico de la visión de Fray Alberto de Brescia, del que hablé recién, testimoniada bajo juramento, tal como lo refiere Fray Guillermo de Tocco, que fue el primer biógrafo de Santo Tomás. Y ahí tienen ustedes en el próximo diapositiva esta. Recién veíamos cómo Alberto Magno se atribuía que era mi hijo que ha muerto. Ahora aparece San Agustín, del siglo V, mi hijo, otra vez.
En esta visión de San Alberto de Brescia, un testigo de la canonización de Santo Tomás, en el siglo XIII, se aparecieron a Fray Alberto de Brescia, San Agustín y Santo Tomás. El primero, luego de darle a conocer quién era, le explicó que el propósito de la visión era indicarle la gloria y doctrina de Fray Tomás. El aquinate llevaba en su cabeza una corona de oro con piedras preciosas y vestía el hábito dominicano completo con un escapulario blanco como la nieve y una capa bordada con piedras preciosas. En su pecho tenía una gran piedra preciosa que iluminaba la iglesia con su esplendor y en el cuello dos cadenas, una de plata a la izquierda y otra de oro a la derecha. Refiriéndose a esta aparición del aquinate, San Agustín declaró a su destinatario: Él es mi hijo. Así que todos quieren tenerlo como hijo a Santo Tomás. Él es mi hijo, que ha seguido la doctrina apostólica y la mía, y que iluminó la iglesia de Dios con su doctrina. Y a continuación le explicó a Alberto de Brescia que esto mismo es lo que designan las piedras preciosas que se observan en la visión, principalmente la que se encuentra en su pecho. Y añadió, en fin, que esta última piedra significa la intención recta que tuvo Fray Tomás para la defensa de la fe, mostrando a la vez cómo la esclareció, mientras que las piedras más pequeñas significan las numerosas obras que compuso. Como pueden notar, en la descripción de esta visión no aparece todavía el sol de modo explícito, pero su identificación con la gran piedra preciosa se va a hacer muy pronto, con total naturalidad, en especial por el hecho de que ambos atributos se refieren a la luz que irradia la doctrina del santo. Un bello testimonio de esto lo encontramos, ayer veíamos también esta imagen, es un fresco, Saint Thomas d'Aquin, Fontaine de la Sagesse. Estuvo recorriendo esta imagen todo el año pasado por Europa. Y el autor, Santo Tomás de Aquino, Fuente de la Sabiduría, en el que su autor, Antoine Nicolas, remitiéndose a la visión de Fray Alberto de Brescia, pinta en el pecho del santo un sol en vez de la piedra preciosa y convierte en estrellas las piedras preciosas que adornan su capa. Esta obra, realizada en 1648, se encuentra en la Catedral de Notre Dame de París. En ella aparece el montículo del que hablaba al inicio, del que brotan los chorros de agua al que nos referíamos, ¿no? No me voy a detener aquí en el testimonio que ofrecía el obispo de París, 50 años después del obispo de París que condenó a varias proposiciones de Santo Tomás, entre las de otros filósofos. Otro obispo, también llamado Esteban, lo reivindica porque estamos ya en la época de la canonización. Luego de la canonización, Esteban Bourret, en 1325, y entonces se refiere otra vez a la imagen del sol para que vean que es una imagen muy importante. Lo refiero solamente para constatar que a 100 años de su nacimiento, después de un momento de confusión por su posición en torno a la filosofía de Aristóteles y su acercamiento a los filósofos, la Facultad de Artes se llamaba así, de la época, ya es clara a 100 años de su nacimiento la convicción de que el doctor Angélico es un sol que con su resplandor ilumina toda la iglesia por la hondura con la que escudriñó los misterios de la fe y por la irradiación de sus enseñanzas. Y nosotros encontramos este mismo motivo del sol que ilumina la iglesia en un célebre panegírico, una homilía que habla bien de alguien, ¿no? Pronunciado ante los maestros y estudiantes de la misma Universidad de París, con ocasión de la primera celebración de la fiesta de Santo Tomás, el 7 de marzo de 1324. El panegirista es el abad benedictino Pierre Roger de Beaumont, que años más tarde subiría al trono pontificio bajo el nombre de Clemente VI.
en un texto muy elaborado en cuanto al estilo, que no sobrepasa en extensión lo que hoy podríamos escribir en 4 o 5 páginas, el autor atribuye al menos 6 veces la palabra sol a la quinate. Me voy a detener solamente sobre uno de los pasajes más significativos, donde el santo doctor es comparado al conjunto de los doctores de la universidad como el sol a las estrellas. La frase toma como criterio de comparación 4 efectos naturales por los que el sol sobrepasa las estrellas. Fíjense, es la frase que tienen allí. Con razón se llama sol, porque como el sol excede a las estrellas en esplendor, en calor, en fecundidad y suavidad, así Tomás excede a todos los doctores de esta universidad por el amor, por el mayor esplendor, perdón, de conocimiento, el mayor calor de caridad, la mayor fecundidad de la predicación y la mayor suavidad de la contemplación. Y en otro panegírico, predicado en la fiesta de la Quinata entre 1340 y 1342, justo como un efecto de la canonización, en la iglesia de los dominicos de Aviñón y ante la curia papal, Pierre Roger decía que en comparación con ciertos doctores que son como estrellas fugaces, porque tan pronto como brillan se oscurecen, Santo Tomás es como un sol que brilla sin cesar. La segunda parte de esta comparación ofrece nuevamente un creyendo en resplandor elaborado a partir de 2 pasajes de la Escritura Santa. Lo tienen allí. Pero la doctrina de este santo, desde el principio y siempre de modo continuo, luce más. De ahí que sea la estrella cándida matutina, de la que se dice en Apocalipsis, estrella esplendorosa y matutina, y en Proverbios, como estrella matutina en medio de la neblina, y como luna llena, luz en sus días, y como sol refulgente, así resplandeció él en el templo de Dios. Muy bien, los panegíricos, estas homilías de Pierre Roger, se referían ante todo a los maestros en teología, la comparación con ellos, que indagan en el misterio de Dios, así como la carta del rector de la Facultad de Artes de Filosofía de la Universidad de París, escrita 50 años antes, representaba principalmente a los filósofos que escudriñan la naturaleza. Hoy podríamos incorporar a todos los que se desempeñan en las ciencias sociales, ciencias duras. Uno y otro, Pierre Roger y el rector de la universidad, eran conscientes, sin embargo, de que la luz de la enseñanza de Santo Tomás se extiende al campo de la fe tanto como al de la razón. Si ella ha sido comparada a la de los demás doctores como el brillo del sol al de las estrellas, no es sólo por la hondura y amplitud con las que iluminó estos 2 campos por separado, sino también y sobre todo por el modo en que logró esclarecer el vínculo entre ellos, sustrayéndose a la tendencia innatural de despreciar a la razón o al mundo y sus valores, pero sin eludir las exigencias supremas de la fe y del orden sobrenatural. Tal es, en efecto, el punto capital y como el meollo de la solución aportada por el Aquinate. Por eso es tan importante este atributo. Nos pone en el corazón de lo que significa Santo Tomás para la Iglesia y el mundo. En su introducción a Santo Tomás de Aquino, que recomiendo a todos, es muy accesible y muy profunda, Joseph Pieper decía que en el siglo XIII los ámbitos de la fe y la razón podían ser identificados a partir de 2 palabras clave, la Biblia y Aristóteles, recordando a la vez que se presentaban como 2 terrenos a punto de excluirse mutuamente, 2 extremos aparentemente opuestos, de forma irreversible, en cuya conjunción reconoció Tomás su tarea vital. El que entiende esto entendió el centro de Tomás de Aquino, de su espiritualidad y por lo tanto también de la orden y de la misión de la universidad en la orden. 2 extremos había en ese momento, la Biblia por un lado, Aristóteles por el otro, y Tomás entiende cuál es su misión allí. Para graficar este desafío colosal,
el ilustre filósofo alemán, recurría a una bella imagen de la mitología griega que nos permite reconocer mejor por qué desde entonces la luz del sol de Aquino brilla esplendorosa sobre la iglesia y el mundo. Para descubrir la tarea intelectual con la que se encontró Tomás y que él se propuso acometer, hemos utilizado, dice Piper, la imagen del arco de Ulises. Ahí la tienen, el arco de Ulises, cuyos extremos eran tan difíciles de aproximar que para ello se necesitaba una fuerza casi sobrehumana. La fuerza descomunal de la inteligencia del doctor Angélico, de una vastedad, precisión y energía clarificadora del pensamiento que muy raramente puede encontrarse en la historia del espíritu humano, le permitió unir los extremos de Aristóteles y la Biblia, reconduciendo hacia su armonía definitiva una fuente interminable de dificultades y antinomias. Piper precisa, en fin, que la Quinate supo realizar esta conciliación o armonización de modo legítimo, es decir, de tal forma que en primer lugar se siguiera reconociendo la diferencia y también la irreductibilidad, la relativa autonomía del derecho, el derecho propio de ambos campos, fe y razón, y que en segundo lugar se pusiese de manifiesto su unidad, su compatibilidad y la necesidad de su concordancia, no a partir de uno de sus miembros, sino volviendo a una raíz más profunda. ¿Mm? No hay que dejar de lado ninguna de las dos cosas, ni la fe ni la razón, sino ir a la raíz. ¿Dónde encontró el Aquinate esta raíz común a Aristóteles y a la Biblia, a la fe y a la razón, al pensamiento humano y a la teología? El Papa Benedicto XVI sugería la respuesta a este interrogante en la segunda de las catequesis que consagró al Santo Doctor en el año 2010. 3 catequesis sobre las que vale la pena en estos años volver. Evocando los modelos de encuentro entre la fe y la razón del cristianismo primitivo, dice que el lugar de la convergencia y concordancia de la filosofía y la teología en su vida y en su enseñanza es, en definitiva, el mismo logos divino, el verbo de Dios, fuente de toda verdad que actúa en el ámbito de la creación y en el de la redención, en el de la gracia. Porque asumió el oficio del verbo, vemos entonces cómo Santo Tomás encontró en el verbo, en la palabra de Dios, el Hijo de Dios, la fuente inagotable de esa luz que irradia sobre los ámbitos de la fe y la razón, de la cultura sagrada y la profana, delineando con precisión sus contornos propios y describiendo con claridad sus puntos de convergencia y la armonía natural que existe entre ellos en correspondencia con la que se verifica entre los ámbitos de la naturaleza y de la gracia. Y para ir culminando con una imagen, podemos ver reflejadas las líneas en la diapositiva siguiente, por favor. Ahí está. eh, eh, una imagen que acabamos de ver nos permite sintetizar un poco todo esto. En el triunfo de Venoso Gozzoli, triunfo en 3 registros, pueden ver que tiene 3 partes la imagen. En el registro central, Santo Tomás, con el sol en su pecho, tiene como trono un sol que lo rodea y envuelve. En su regazo observamos varios libros abiertos sobre los que sostiene la Suma contra Gentiles o Gentes, que es la segunda gran síntesis teológica de Santo Tomás. De estas obras salen rayos que iluminan a Platón y Aristóteles, situados respectivamente a su izquierda y a su derecha, y a Averroes, quien rendido a sus pies se dispone a cerrar el libro que tiene entre manos. Un tercer sol, en el registro superior, contiene a Cristo bendiciendo con su mano derecha al mundo que sostiene con su mano izquierda. Debajo de este sol divino se encuentran, formando 2 columnas, autores inspirados que simbolizan el conjunto de la revelación bíblica. Nombrados de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo son el apóstol Pablo y Moisés,
Juan y Mateo, Marcos y Lucas. Y finalmente, en el registro inferior, vemos una asamblea solemne y fastuosa de eclesiásticos y laicos, precedida por el Papa Juan XXII, el Papa que lo canonizó. De manera que recibiendo la luz de Cristo, oriens exalto, que nace de lo alto, como dice San Lucas, que resplandece en los escritores sagrados y en los grandes filósofos del pasado, la luz del sol de Aquino brilla sobre la Iglesia y sobre el mundo entero. Es hora de ir concluyendo, entonces. Muchos de nosotros desconocemos, o más bien conocemos poco quizás, pero para algunos de nuestros contemporáneos, como para tantos otros que los precedieron, la compaginación intelectual y existencial de la fe con la razón operada por Santo Tomás, aun cuando pueda haber sido un auténtico logro en su tiempo, no sería en la actualidad más que un ejemplo a imitar entre otros. Es algo que se escucha muy seguido. Y entonces nosotros tenemos aquí un testimonio maravilloso en la carta que mencionaba del Papa Pablo VI, Lumen Ecclesiae, que salía justamente al encuentro de esta opinión, confirmando lo primero y rectificando lo segundo. Y para ello recurría a las figuras del fastigio y del quicio, con las que simbolizaba respectivamente la cumbre de una corriente de pensamiento y el eje que, permitiendo el giro necesario, se convirtió en garantía de todo progreso saludable. Ahora en el texto siguiente podrán entender a qué me refiero. El Santo Papa decía que por disposición de la divina providencia fue puesto por Santo Tomás el fastigio supremo de toda la teología y filosofía escolástica, como se la llama comúnmente, es decir, del pensamiento filosófico y teológico característicos de su época. Pero añadía inmediatamente, para evitar todo malentendido, que con sus obras fue fijado en la Iglesia el quicio primario en torno al cual entonces y después la doctrina cristiana ha podido girar y gozar de un seguro crecimiento. Santo Tomás no es solamente un modelo, como tantos otros, sino que es un maestro. Su enseñanza es una realidad perenne que nosotros tenemos que cultivar como patrimonio de la Iglesia y de la orden. Y unos párrafos más adelante ampliaba esta misma idea, mostrando que el quicio o pivote fijado por el Santo Doctor es una síntesis doctrinal de carácter permanente y de valor universal, por la que se presenta como maestro incluso para nuestro tiempo. Volvemos a encontrar así en el magisterio contemporáneo la convicción expresada con insistencia por Pierre Roger en el siglo XIV, en el panegírico de la primera fiesta de Santo Doctor, una convicción forjada en la experiencia de la continua oposición a su enseñanza, que recuerda las palabras del Evangelio de San Juan sobre las tinieblas resistentes a la luz. Esta convicción se encuentra condensada en la siguiente frase del sabio monje medieval: vemos por experiencia que la doctrina de este santo, que se dice doctrina común, en el siglo XIV ya la llamaban doctrina común, aunque fue impugnada con fuertes argumentos, permanece siempre y crece por los siglos de los siglos. Celebrando este segundo año del gran jubileo en honor de Santo Tomás de Aquino, nosotros también podemos constatar que la luz con la que brilla sobre la Iglesia y el mundo, lejos de ser débil como la de un ocaso, es cada vez más clara como la luz del sol al mediodía. Ese era el título de la charla. Es un texto de Isaías 18 que usa Pierre Roger justamente para indicar esto. Creo que muchos de nosotros hemos podido hacer esta constatación a lo largo de estas jornadas intensas de estudio que ahora concluimos. Es esta luz de su doctrina la que ha sido tan acertadamente comparada a la del astro mayor en su cenit, la que los frailes dominicos de nuestra provincia dominicana anhelamos
que resplandezca sobre nuestras iglesias y sobre nuestras instituciones educativas, de modo especial sobre esta universidad que está bajo su patrocinio, al contemplar el atributo del sol en su pecho. Buscando significar este deseo, nosotros hemos colocado el sol en el pecho de nuestra humilde imagen del santo. Ahí la tienen antes y después, en Santo Tomás de Córdoba, con ocasión de la celebración del 7º centenario de la canonización el año pasado. El sol y las cadenas añadidas a la imagen original fueron hechos por una orfebre del convento de Santa Rosa de Lima en Perú, y junto con estos atributos, la estatua original ha sido revestida con una capa y una capilla negra de tela negra, una sugerencia del prior de Lima, para que luzca mejor el sol, bordadas con un adorno de pasamanería dorada, que lo encontré en el barrio chino de Lima. Bueno, emulando al fresco del Saint Thomas d'Aquin de La Fontaine de la Sagesse, el francés, la capa está adornada también con pequeñas estrellas doradas puestas de relieve por la unión de su extremo inferior derecho con el borde contrario. Entonces, que nuestro celo por mejorar el decoro de su imagen sea el reflejo de nuestro celo por seguir su ejemplo para gloria de Dios y el bien de la iglesia y del mundo entero. Muy bien. Agradecemos en la luminosa conferencia, Padre. Muchas gracias. Y en este momento, aunque sea unos breves minutos, si alguien quiere dirigir una pregunta al Padre, puede hacerlo. Le acercamos el micrófono en un momento, pero es lindo terminar con algún pequeño intercambio. Ha sido muy claro, Padre, entonces no sé si hay preguntas. Bueno, no realmente este año se están haciendo muchas cosas. En Nápoles, en la ciudad, se están haciendo cosas a nivel civil también, ¿eh? Así que no estaría nada mal, ¿eh? Alguna iniciativa de ese tipo. ¿Mm? Luz del mundo entero, no solamente de la iglesia. Del orden civil también tiene algo que decir. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una sugerencia. El logo, el año pasado se hizo un concurso Ajá. y uno de los alumnos nuestros diseñó un logo preciosísimo de Santo Tomás Ah, y lo que faltó fue el sol. Quizás le podemos pedir que lo añada porque realmente hace distintivo, ¿no? No sé si hay en este momento alguna imagen del logo, pero sería muy bueno, con derecho de autor hay que pedirle, pero me parece que sería una riqueza que pudiera añadirlo, no sé si rompe protocolo, pero creo que sería muy bueno. Bueno, yo de paso agrego que esto lo pueden encontrar en la página web de los dominicos de Argentina y Chile, esta exposición, algunas cosas de esta exposición, pero ahora en la revista Sapiencia de la UCA va a salir el artículo completo con toda la fundamentación de que realmente es el atributo principal, ¿no? Con textos originales en latín, para que no piensen que es una cosa, una idea pasajera, digamos, ¿no? Así que recomiendo también fundamentar por qué. Bueno, muchísimas gracias, Fray Guillermo. Un aplauso más para nuestro excelente expositor. Gracias, Padre. Vamos a dar por cerrado estas jornadas con las palabras del vicerrector de formación, Fray Julio Sextin, que quiere dar el cierre formal y le agradecemos por eso.
Bueno, muchas gracias, Fray Guillermo. Realmente, tal como el sol ilumina y enardece, tu exposición nos ha iluminado y enardecido. Es hermosísimo ver cómo partió con la imagen de Córdoba tan sencilla y después el amor de los frailes de Córdoba, en particular el tuyo. No solamente te dedicaste a ornamentarlo con cariño, sino a dedicarle esta exposición preciosa que corona de una manera excelentísima este título y este propósito de descubrir a Santo Tomás. Creo que todos nos vamos con que Santo Tomás es sol. ¿Ah? Es sol. Eso no se nos va a pegar jamás. Bueno, queridas autoridades, docentes, alumnos, colaboradores, especialmente muy apreciados organizadores, moderadores, ponentes, que tanto en la sede del CUC en Concepción como acá en Hierbabuena, en San Miguel, han enriquecido estos días con su entusiasmo y generosidad. Gracias, gracias a todos. Gracias a los chicos de diseño gráfico que ornamentaron nuestro lugar de recreación. Gracias a las personas de soporte técnico que hacen posible que nos comuniquemos. Gracias muy especialmente a los alumnos colaboradores que estuvieron trabajando un montón para que esto fuera posible. Eh, Hemos vivido una verdadera fiesta universitaria. Hemos celebrado la amistad de nuestra universidad con Tomás de Aquino, nuestro santo titular, discípulo, maestro y santo, como nos compartía la licenciada Luciana Peralta en Concepción el día de ayer. Los amigos se quieren bien, es decir, desean lo mejor para el otro y lo hacen desde una común participación en aquello que los une. Tomás ha dedicado toda su vida, y lo hace ahora, desde el cielo, a querer lo mejor para nosotros. Ha querido para nosotros lo mismo que pidió para sí mismo, a Jesús. No tus cosas, sino tú mismo. Fray Guillermo recién nos ha mostrado a través de una hermosa interpretación de las imágenes con las cuales la tradición de la orden y la piedad popular y también intelectual ha representado a nuestro Tomás. Su corazón, primero una piedra preciosa, transformada luego en sol. Y así quiere Tomás que sea nuestra vida, que también nosotros, siendo discípulos de la verdad que es Cristo, seamos transformados y colaboremos con todo nuestro empeño en transformar nuestro corazón, que es como una piedra preciosa, es decir, la maravilla de nuestro ser creado, en un sol de fuego y de luz para los demás y para Dios. Quiere para nosotros lo que el Señor, por medio del Espíritu Santo, quiso e hizo para Él. ¿Cómo colaborar en esta obra que Dios quiere, que Tomás quiere y en la cual nuestra universidad quisiera humildemente cooperar, haciendo ordinariamente lo que en estos días hemos hecho extraordinariamente? En esta jornada realmente hemos pedido la gracia y realizado el esfuerzo de integrar el saber. Cada uno desde sus preguntas, estudios y disciplinas, a partir de búsquedas personales, conversaciones y tutorías, lecturas. Aquí voy a agradecer especialmente a la directora Susana actual y a la directora anterior, Fátima, que estuvo en los comienzos de la organización de esta jornada, trabajando muy fuertemente, a los docentes del Departamento de Formación Humanístico Cristiana, la labor de tutoría y acompañamiento en cada uno de estos trabajos, al equipo Cor Universitatis, que es una parte del departamento que con su esfuerzo, trabajo y entusiasmo han estado detrás de cada detalle de esta organización. He oído de ellos mismos que pocas cosas los han hecho más felices que acompañar a alumnos y docentes motivados, guiándolos en sus búsquedas. Gracias a los tutores. También al equipo del CUC y el departamento que han dejado la vida en esta jornada realmente. Para estos días hemos rezado, investigado, dialogado, expuesto, preguntado. Hemos recibido la sincera gratitud de nuestros auditorios y también algunas preguntas que nos han sobrepasado y que nos invitan a seguir adelante con la investigación. Este enorme esfuerzo termina
en su modalidad extraordinaria el día de hoy. Pero la amistad, que tiene momentos de celebración extraordinario como los cumpleaños, se vive y acrecienta en la frecuentación, intimidad y liberalidad de la vida diaria. Y esto es lo que pedimos para todos nosotros el día de hoy. ¿Cómo podemos seguir cultivando nuestra amistad con Tomás de Aquino en adelante, es decir, después de ahora? Les propongo 3 modos sencillos para cultivar y recoger los frutos de esta jornada. El primero es conservar, como María Santísima, en el corazón la experiencia de estos días, volviendo una vez más a conversar con nuestros profesores o compañeros sobre lo que más nos llamó la atención de nuestra exposición o la del otro. Ojalá con libreta o computadora en mano. Démonos un tiempo para reescribir, profundizar o contactar a alguien sobre un tema que nos haya cautivado, sobre todo si nos ha generado preguntas. Esto nos ayuda a recoger frutos y a proyectar nuevas investigaciones. El segundo, o un segundo modo, es buscar un libro de o sobre Santo Tomás que nos pueda ayudar. El padre Guillermo acaba de mencionar la introducción de Piper. Hay muchas y excelentes biografías, introducciones a su pensamiento. Están en la biblioteca, o en la red, o en el estante de algún buen fraile que nos los pueda prestar, con de vuelta. Leamos más. El tiempo de lectura es un tiempo contemplativo, profundo, dedicado, de calidad, que contrapesa y equilibra las horas que todos, nosotros, yo también, pasamos ante la vorágine y el tumulto de la información virtual de nuestros celulares. El tercer medio es compartir lo que hemos estudiado y leído de modo más estable. La universidad está empeñada en generar espacios para esto. Los invito a las charlas sobre Tomás de Aquino los últimos miércoles de cada mes que se están dando en la universidad, todos los últimos miércoles. A los seminarios y cursos que este cuatrimestre y el próximo y los demás se dictarán sobre su pensamiento en distintas áreas. Son virtuales. Se puede uno inscribir. Al Congreso Internacional que nos convocará la segunda semana de septiembre. Si llegamos hasta aquí, ¿por qué no atreverse a más? Le digo a todos. ¿Por qué no desafiar a nuestro docente tutor o reunirnos entre colegas y arriesgarnos a una preparación para este evento y presentarnos a comunicar? Allí, Dios mediante, reflexionaremos desde Tomás sobre la persona, sobre el mundo, sobre la ciencia, sobre Dios y sobre la actualidad de su pensamiento. Y finalmente, podremos soñar, digo soñar, con algún grupito más estable, aunque sea pequeño, de lectura de las obras mismas de Tomás de Aquino, como ya se ha hecho antes aquí en Tucumán y en el contexto y ámbito espiritual de la universidad, un lugar donde Él nos hable de Dios y de la realidad creada por Él y ordenada hacia Él, de modo que podamos oír de sus labios y leer de su pluma sus reflexiones, disputas, consideraciones, no rehuyendo, sino aceptando el desafío de aprender un nuevo lenguaje de ciencias hasta hoy para nosotros desconocidas, la filosofía y la teología, que como países nuevos y hermosísimos nos invitan a ser visitados y habitados. Vernos a todos juntos hoy nos hace soñar y alegrarnos. Es un preanuncio de la bienaventuranza eterna, cuya comunicación es el fundamento último de nuestra amistad que quiere Santo Tomás para nosotros, la amistad con Jesucristo. Porque en esto no nos equivocamos y no podemos hacerlo. Tomás ha pensado y ha vivido como cooperador de la verdad, como obrero en la mies de Jesús, aprendiendo y enseñando, como discípulo y como maestro. Ha tenido un solo principio y fin, Dios. Le pedimos entonces finalmente a la Virgen Santa y a Santo Domingo, en cuyo corazón sacerdotal y religioso Tomás leyó la teología que contempló y escribió, especialmente en su dimensión de dar a conocer lo que había contemplado, que por medio de Tomás de Aquino y de la mano de este doctor angélico,
nos animemos a más, preguntemos más, contemplemos más, estudiemos más, enseñemos más y seamos más felices en esta vida con esta amistad, con la sabiduría que se convertirá, como Dios quiere, y si nosotros queremos, en nuestra alegría eterna en el cielo. Gracias a todos y hasta muy pronto, amigos de Tomás, amigos de la sabiduría, y por eso felices, porque en este camino nos hacemos amigos de Dios. Muchas gracias a todos. Hoy quizás podemos terminar rezando una Ave María a la Virgen Santa, de la cual Santo Tomás era tan devoto, y amantísimo Hijo, pidiéndole a ella que dé fruto a nuestra jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de nuestro vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás de Aquino, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. Muchísimas gracias a todos.